está en el marco, pero pareciera que las semanas transcurren y que finalmente no vamos a ninguna parte. Todos los días somos testigos de crímenes y al tiempo somos testigos también de enfrentamientos entre miembros del Ejecutivo, el Ministerio Público, la Policía o el Poder Judicial. En fin, por eso hemos decidido esta mañana invitar a una serie de especialistas para tratar de poner sobre la mesa cuáles son los pilares sobre los que debería descansar esa estrategia que todos añoramos. Fernando, así es, tenemos ya nuestros invitados. Así es, tenemos dos invitados que desde perspectivas y de experiencias diferentes van a contribuir a darnos luz sobre cuál es la situación del país, cuál es el diagnóstico. Por ahí vamos a comenzar y por eso hemos invitado a la abogada Erika Solís, que es una investigadora y que prepara un título universitario en la Universidad Nacional del Litoral en Argentina sobre criminología, disciplina que en ese país viene de las ciencias sociales, mientras que el Perú viene del derecho y las ciencias jurídicas. Y junto a ella hemos invitado al coronel en situación de retiro Juan Carlos Liendo, quien ha sido jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército en una época donde habían otras amenazas, pero que también ha sido director más recientemente de la DINI, que depende de la presidencia del Consejo de Ministros. Señora Solís, muy buenos días. ¿Qué le parece lo más importante para definir cuál es el diagnóstico que hay que hacer, tener una idea clara de qué está pasando con la criminalidad y los atentados contra la seguridad ciudadana en nuestro país? Buenos días, Fernando, Mavila. Buenos días, doctor. Yo creo que es importante, uno, las cifras, como mencionó Mavila, pero también hacia quiénes está dirigido y dónde está recayendo la criminalidad el día de hoy. Digamos, no está recayendo en empresas grandes que tienen una capacidad, digamos, de recuperarse mucho más rápido que las personas que trabajan en el día a día y de a pie, uno, y dos, también el nivel de violencia que se está usando en los delitos que se perpetran, ¿no? El día de hoy vemos un sicariato mayoritariamente, no solo por extorsión, sino también por otros delitos, pero que también te impacta porque hay homicidios cada día más. De hecho, en la SINADEF sacaron una información en Infobae donde señalan que ya vamos a pasar el número de homicidios del 2023, que sería el más alto de los últimos 8 años. Y eso es un número que no puedes evadir ni pensar en percepción solamente, ¿no? Creo que es importante. Claro, el SINADEF nos arroja el registro de muertos en el país. Exacto. Claro, pero al mismo tiempo puede establecer cuántos de las personas o de los peruanos que han fallecido han sido justamente, que han perdido la vida en situaciones de violencia. Así es. ¿No? Como consecuencia de la criminalidad. Así es. Y la cifra, nos está diciendo usted, es la más alta de los últimos 8 años. Esa es una realidad contra la que no vale una interpretación, es una cifra pura y dura. Así es. Coronel Liendo, ¿usted qué impresión tiene del fenómeno frente al que estamos hoy por hoy? Yo tengo una perspectiva de aproximación a lo que estamos viviendo día a día, que es un temor generalizado en la sociedad, en las personas más débiles principalmente. Yo lo veo desde la perspectiva del proceso político, Mávila. ¿Qué cosa quiere decir? Que en los últimos años la visión de seguridad actual es producto de la erosión del principio de autoridad del Estado, de la deslegitimación de la investidura presidencial y del colapso del sistema político peruano, donde los 3 poderes de la República están enfrentados. O sea, sobre esta dimensión del proceso político de formación del Estado peruano, en un Estado hoy débil, desestructurado y en conflicto, se produce un fenómeno de crimen transnacional organizado que sus efectos los vemos hoy día a día en la capital de la República y en todo el país, generando miedo y temor. ¿Qué cosa quiero decir? Que no es un problema estrictamente de seguridad local, municipal, ciudadana, ni cotidiana, sino que está involucrado este problema y directamente relacionado con el colapso del sistema político en el país. Esa es la aproximación. Coronel Liendo, no ha hecho ninguna referencia a la policía usted en su presentación. ¿Por qué? ¿En este momento? Ahorita, sí. Porque es parte del proceso político y la puedo precisar. Pero suponíamos que la Policía Nacional debía contar con una autonomía y también con criterios profesionales. Nos está diciendo que está sometida al vaivén de la política. Sí, lamentablemente, digamos, digamos, aquí hay que reconocer al policía del día a día que la poca seguridad que tenemos, o lo que tenemos es por los policías honestos, trabajadores, que están mañana, tarde y noche llevando sobre sus hombros
una política de seguridad sin plan, sin estrategia, sin resultados, sin profesionalismo, como lo mencionan, sin liderazgo, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Pero sí, efectivamente, en los últimos años se ha producido una politización de la institución policial, ¿no? Al punto que tenemos la mayor cantidad de ministros del interior de todos los países de la región, y que en este régimen, sumado al de Castillo, ya suman 13. Si sale este ministro, van a ser 14 ministros del interior, sin contar los cambios como los incas. ¿Perdón? Tanto como los incas que hubo. Bueno, ese es un número tal vez cabalístico, ¿no? Pero el tema es ese. Sí, hay una politización, claro, un uso político de la policía, ¿no? Que la ha llevado a su desestructuración interna, a la pérdida de su liderazgo y, digamos, a tener un Estado débil que no puede responder y una a este falta tema, ¿no? de continuidad. Pero era interesante lo que comentábamos antes con la doctora Solís, porque ella lo que decía es que al mismo tiempo el panorama de la delincuencia también cambió. Es decir, no es solamente que la policía haya retrocedido, sino que la delincuencia se viene reinventando constantemente. Así es. Hasta hace algunos años hablábamos, por ejemplo, de ataques en el BRAEM, brazos armados para el terrorismo. Hoy estamos hablando de sicarios, pero que también son brazos armados de economías ilegales. Lo que ocurre en La Libertad, por ejemplo, con Poderosa, ¿no? La minería ilegal es una economía, hay dinero detrás de esta nueva delincuencia. Así es. Y por eso ha crecido la oferta de sicarios en el país. Vamos a la pausa, creo que tenemos... Pero han aparecido economías ilegales nuevas y la gran novedad es que desde hace unos años hay una de ellas que mueve más dinero que el narcotráfico. Estamos acostumbrados y más o menos preparados para luchar contra el narcotráfico, más o menos, pero ha aparecido cosas nuevas, como la minería ilegal y la trata. Erika, usted, Solís, es su tema de especialidad. Cuéntenos, por favor, qué significa la aparición de economías ilegales de nuevo tipo en el contexto y como causa del clima de criminalidad que estamos viviendo. El día de hoy vemos la punta de un problema que viene de años. No es ahora, digamos, pero sí creo que vienen más estudios, más miradas sobre lo sistemático que es este problema. La minería ilegal el día de hoy tiene muchos componentes sobre exportación o contrabando de oro, por ejemplo, a otros lugares, a otras regiones del mundo. No es un mercado ilícito solo de nuestro país, está en toda la región. El problema que tuvo Ecuador hace algunos meses y que sigue vigente tiene relación con problemas también de Perú y de países fronterizos, porque a diferencia del Estado e instituciones estatales que no coordinan, que van peleándose un poco por las funciones, las bandas criminales y la organización criminal que mueve los mercados ilícitos es mucho más articulada y hasta diría pelea menos porque tiene formas y tiene ganancias que, digamos, les llega a todos. Está organizada. Exacto. Además, veamos que las personas que vemos en sicariato, que vemos en extorsión, son bandas criminales, no son grandes organizaciones que se dedican a la extorsión, sino que son lo que en la legalidad llamaríamos subcontratadas o contratadas por un objetivo en específico, por organizaciones más grandes que su mercado no es la extorsión, ni tampoco el sicariato, su mercado es la minería ilegal y el ecosistema criminal alrededor de la minería ilegal, que es la trata de personas. También algo que hemos visto mucho por el tema de la movilidad humana que existe el día de hoy es el tráfico de migrantes. No solo para que luego se vuelva una trata de personas, sino también por el trabajo forzoso. El día de hoy tenemos cifras sobre el tráfico de migrantes y también existe estas dinámicas no solo de personas, sino también de objetos. Tráfico de armas, contrabando. Entonces son varios mercados ilícitos desde donde se saca dinero para una gran organización criminal que probablemente no esté en nuestro país ni siquiera. Cuando comparamos la manera en que estamos encarando esta nueva, este nuevo panorama criminal, la pregunta para el coronel, ¿no? Cuando combatíamos contra el terrorismo en el peor momento, había vigilancia, había, ¿no?, un trabajo de inteligencia, de seguimiento permanente. En el caso del narcotráfico, interceptación de vuelos, detección de pistas, es decir, uno tenía claro.
¿por qué o dónde está adoleciendo el trabajo de inteligencia en este caso y qué habría que hacer? Uno se pregunta simplemente cómo seguir, por ejemplo, la ruta del dinero que mueve la minería ilegal. Nada más. ¿O qué pasa con el contrabando y las fronteras? La información que podría aportar SUNAT. No sé, suelto algunas ideas. Cuéntenos usted, que conoce mucho más. La pregunta es precisa para complementar muy bien lo que ha mencionado Erika, de una manera magistral. Destaco... Erika ha demostrado muy bien cómo se proyecta el crimen hasta las actividades cotidianas que sufrimos todos. Y lanza un aspecto muy importante y yo lo complemento con otro. Erika menciona que quizás las dirigencias de estos movimientos de economía ilegal están en otros países. Sí, Erika, están en otros países. Así es. O sea, eso no es un fenómeno local, es un fenómeno transnacional y tiene una causa, porque es la consecuencia, ¿no? Pero para que este sistema de economía ilegal funcione, y aquí viene el problema, se necesita del copamiento de las instituciones políticas, el financiamiento de campañas electorales, de gobiernos locales, regionales y hasta presidenciales. Nexos con el Congreso, con el Poder Judicial, con las fuerzas policiales. No nos olvidemos que en su momento ello. Pablo Escobar, por ejemplo, Así es. ¿no?, incursionó en la política colombiana. Estaba claro cuál era su objetivo en ese momento, solo por poner un ejemplo. No, claro, pero y aprenden de ello porque ya no necesitas estar en el Congreso, pero puedes pagar para que estén en el Congreso por ti. Digamos, ese es lo que se enfrenta en toda la región. En toda Hispanoamérica, bueno, en Brasil también, se enfrenta toda esta dinámica que son las multinacionales del crimen, ¿no?, que operan el crimen transnacional organizado, que su objetivo es mantener los canales abiertos para el manejo de economías ilegales. Y hay países que se sostienen sobre economías ilegales, ¿no?, en la región. Entonces tiene un componente político transnacional muy importante y ahí es donde va la función inteligencia. Así es. O sea, la función inteligencia es para ver las cosas de carácter secreto que no son evidentes y eso es lo que parece carecer nuestro país. Y segundo, digamos, qué cosa, para terminar el diagnóstico, ¿no?, de cómo definirlo, ¿no?, una total desconexión del liderazgo político con la realidad que vivimos. O sea, están viviendo una agenda política como si estuviésemos en una situación de tranquilidad cuando el Estado peruano está amenazado por el crimen transnacional. Hay estado de emergencia en varios distritos. Con un modelo que no funciona, pues. Un modelo que no funciona. ¿Perdón? ¿Cuál es ese modelo que no funciona? El modelo que no funciona es sacar a militares a las calles con armas de guerra para que acompañen a la foto a policías. Que es una posibilidad que ha planteado, ha pronunciado el día de ayer Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros. Ha dicho que si esto no camina, se va a invertir, digamos. Ya no es que va a salir la Fuerza Armada para acompañar a la policía, sino que será un poco al revés. Bueno, bajo lo que ha dicho el primer ministro el día de ayer, o sea, se evidencia que está tirando la toalla, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas ocupan ese rol de tomar el control. que la policía no ha podido. Exacto. O sea, es no solo la policía, sino su gestión. Claro. Y su gestión política también, la gestión del ministro del Interior. Entonces, cuando las Fuerzas Armadas salen a controlar el orden interno, es que el Estado ya no puede hacer ejercicio del Estado de Derecho en términos del empleo del Código Civil, del Código Penal y el empleo de la policía. Por eso es que ahí se impera el fuero militar y el Código de Justicia Militar. Lamentablemente vamos a seguir en ese camino, Mávila, pero no va a ser la solución porque el problema es más complejo. Estos problemas no los solucionan los militares en la calle ni con un estado de emergencia. El problema es esencialmente de carácter político. Y en un país... Tener partidos y autoridades limpias que se comprometan de una manera transparente a tomar esto muy en serio y no con demagogia. Totalmente. Si no hay eso... Instituciones sólidas, ¿no? Exacto. O sea, si no se actúa dentro de la institucionalidad, entonces vamos a seguir perdiendo. Porque las únicas soluciones van a ser salidas autoritarias. Y eso puede tener un pequeño alivio, pero va a profundizar los problemas. Cualquier salida autoritaria va a profundizar problemas si es que no se hacen dentro del marco de la Constitución y de la institucionalidad, los principios institucionales. La única forma de continuar avanzando en el desarrollo del proceso de formación de la nacionalidad peruana es respetar la institucionalidad. Tenemos que pasar del tiempo de las cavernas de los caudillos al tiempo moderno de la institucionalidad consolidada con principios políticos fundamentales de trabajo en beneficio de los más débiles. O sea, si no hay eso, no funciona nada. Permítanos hacer una pausa, coronel y señora abogada Erika Solís, para que ha crecido, que cada vez son más jóvenes, que cada vez son más violentos y actúan con sangre fría. Y uno dice, bueno, si ha crecido la oferta, es porque ha crecido la demanda, ¿no? Y nos preguntábamos también cómo funciona y qué decir a propósito de esto. Doctora Solís. Gracias, Mávila. Yo creo que
no hay que solo mirar a los jóvenes que se dedican al sicariato como malos y buenos. Esto tiene un trasfondo social, un trasfondo cultural. Hemos venido haciendo una sociedad muy individualista, muy de no ver a los costados, muy poca comunidad, y se han bajado mucho los controles informales. Entonces le hemos dado toda la respuesta en controles formales de Código Penal, Código Penal Juvenil, y nunca hemos visto tampoco, porque puedo incluso pensar que estas personas, estos jóvenes, ya han pasado antes por un centro de rehabilitación o de reclusión. Muchas veces hacen una trayectoria delincuencial en base a diversos factores, y uno de ellos también es el dejarlos sin ningún tipo de control informal, sin ningún tipo de sostén informal. Solo es, te respondo cuando tú cometes un delito, te rehabilito supuestamente, porque las cárceles y los centros juveniles no rehabilitan, y esto es un estudio desde los 80, incluso se ha quedado como un discurso, y allí además funcionan porque se sofistican en sus acciones. En estos espacios se encuentran otros que también cometen estos delitos, que también saben cómo cometerlos y los contactan con otras personas. Entonces, tampoco tenemos una libertad de accesibilidad a muchas cosas. Accesibilidad a educación, accesibilidad a trabajo, accesibilidad a muchos factores que no son de ninguna manera únicos fundamentos o factores o causas, porque es multicausal, pero ya van haciendo desde muy pequeños una trayectoria en la delincuencia. Y nadie se pregunta qué hace ese joven en tal lugar, qué está haciendo, cuándo va a salir, si se rehabilita o no se rehabilita, porque finalmente muchas de sus familias Claro, también. y el tema del ejemplo y el liderazgo también. ¿A quién ve ese niño, ¿no?, que de pronto ve al hermano mayor o al amigo del hermano mayor ganar mucho dinero, matando gente? Así es, ¿no?, así disparando, es. cogiendo una pistola en los videos. Coronel, una palabra sobre inteligencia, porque hoy se ha vuelto desfachatado. Hoy uno entra a TikTok, antes la cosa era más clandestina, pero hoy uno entra a TikTok y hay oferta de sicarios, videos circulando. Definitivamente, y ese es un caso debatido también en la Academia Militar, porque estos sicarios, que son en la mayoría jóvenes, tienen una fuente de origen, ¿no? Y aquí la situación funciona de la siguiente manera. Hay multinacionales del crimen que reclutan, ¿no?, con métodos similares al fundamentalismo islámico o a la ideología política de carácter terrorista, se dirigen a zonas de precariedad económica y moral, a jóvenes que viven en zonas donde el tejido social se ha erosionado, y les ofrecen una salida, ¿no? Entonces, el crimen internacional, para que funcione, necesita tener estas canteras abiertas de jóvenes que reclutan para sus organizaciones criminales en zonas donde no hay parámetros morales, donde hay precariedad económica, precariedad social y donde no hay autoridad del Estado. O sea, está bien articulado, bien armado. Por eso es que estas economías ilegales nutren sus sicarios de estos sectores. Y estas canteras se mantienen vivas por la ineficiencia política, por la falta de autoridad política y por la falta de efectividad del Estado en aliviar en las necesidades básicas a las zonas más vulnerables. Entonces, ahí tenemos. Entonces, es un fenómeno bien complicado, y como tú bien dices, Mávila, ¿no? Antes en inteligencia buscábamos los sicarios en la dark web, en la deep web. No, hoy día lo tienes en las redes sociales. Circulan libremente. Bueno, tenemos que ir a una pausa, después de la cual yo quisiera que nos digan una palabra sobre el mercado de armas en el Perú, puesto que cuando se produjo la gran crisis en el Ecuador, descubrimos que muchas de las armas que estaban usando los sicarios, aquellos colombianos que mataron a un candidato presidencial en Ecuador, eran armas que venían del Perú y venían de la policía y de la Fuerza Armada. Yo quisiera saber qué ha pasado, por qué nos hemos relajado de esa manera para que los explosivos circulen sin ningún control en los sitios donde hay minería ilegal, los explosivos y y estamos viendo los resultados en Patas con el descubrimiento que ha habido estos días de personas cuyos cadáveres han sido sepultados. Y luego las armas que se consiguen aparentemente con toda facilidad. Quien quiera proponérselo. ¿Qué ha pasado con el mercado de armas? Nos lo contestará el coronel Liendo y la abogada Erika Solís después de la pausa. Es el tema de las armas, ¿no? Cuando nos dimos todos con la sorpresa de pronto viendo estas imágenes que llegaban desde Ecuador, que caramba, los delincuentes allá utilizaban o exhibían armamento que había salido del Perú.
Coronel. Bueno, es un hecho concreto. Digamos, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la policía no son una isla frente a todo este proceso de descomposición. Sin embargo, se debe rescatar que se necesita un mayor control, digamos, sobre todas las medidas de seguridad de los polvorines, almacenes y los registros. En las Fuerzas Armadas diariamente se contabilizan los armamentos, se registran, así que si sale un fusil de la Fuerza Armada para el crimen, puede ser detectado en el momento. Eso es algo concreto. Hay medidas para ello. Municiones, todo está... Sí, todo ello. Pero, o sea, hay municiones pues, que se emplean en entrenamiento, en operaciones en el Braille, en el Putumayo y todo. Pero todo aquí debería estar... Todo debería estar registrado. Sí, pero registrado. Aquí también hay que reconocer que el tema del contrabando de armas es un fenómeno transnacional también. Y tenemos fronteras en la práctica abiertas. El mayor número de armas que circula por la región son las R-15 semiautomáticas, que son del mercado comercial en los Estados Unidos. Y el mayor contrabando de armas proviene de ese tipo de armas, ¿no? Ingresa desde por México y también hay cadenas que nos llegan hasta Paraguay, Brasil, Argentina. O sea, hay un mercado internacional de armas que se usa en el crimen, que modificadas pueden ser de tipo de guerra. También hay robos de almacenes, robo de polvorines, robo de munición que deben ser controlados y responsabilidad de los institutos armados, las fuerzas de seguridad. ¿Y la comercialización de explosivos, por ejemplo? Ahí creo que es importante también ver que no solo se usa explosivos en las instituciones policiales y militares, también se usa para otras finalidades como minería. De hecho, una de las cosas que se trabaja con la minería ilegal es dónde consiguen los explosivos, dónde consiguen las maquinarias para poder hacer, digamos, los socavones o hacer la exploración. Ahora bien, creo que aquí mi colega tiene mucha razón. Hay muchos factores sobre un comercio que no es nacional. De hecho, ha habido contrabando de armas y tráfico a otros países, no solo Ecuador, sino también a Argentina, Brasil, y digamos que es todo un camino de mercado. Ahora, los mercados tienen una forma también de pasar desapercibida. ¿Cómo? Hay mecanismos, uno es la falta de control, etcétera, y el otro es la corrupción. El elemento corrupción también está, y creo que es parte de las instituciones que están erosionadas, que hay grupos dentro. De hecho, ayer en una reunión sobre cómo funciona la corrupción, mencionábamos que hay dos formas. Una es la corrupción como mecanismo facilitador de mercados ilícitos y otro es corrupción como el objetivo de mi organización criminal. Por ejemplo, caso Cuellos Blancos, etcétera. Pero los mercados ilícitos usan esto, la corrupción, y siempre van en busca de personas que están dentro del Estado, de la institución, que se puedan, digamos, medianamente dar como un acceso a poder sacar bienes o, en este caso, armas, ¿no? Que si bien están señalizadas, numeradas, etcétera, a nivel internacional y sobre todo en Centroamérica incluso, muchas organizaciones internacionales buscan las formas de que esas numeraciones no se borren, porque además las bandas y las organizaciones criminales tienen formas de quitar esas marcas. Entonces creo que es importante aquí también el tema de tecnología y sobre todo la interoperabilidad, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Si no, es muy difícil. Como ya son las 10 en punto, quisiera que nos conteste con él brevísimamente la ley famosa sobre organización criminal, que muchos consideran que favorece algunas formas de la criminalidad. ¿A usted le parece positiva o debe ser modificada? A mí me parece, yo lo veo desde otro punto de vista. Tenemos una ley, y todas las leyes pueden ser perfectibles, mejorables, lo que sea, pero aquí no es el problema de la ley, es un enfrentamiento de carácter político sobre una ley. Y es lo que desvirtúa cualquier análisis objetivo y concreto. Pero usted hace uno, pero usted hace un análisis inobjetivo. Claro, ¿Cuál es ese? El análisis objetivo es que tenemos, antes que solucionar la ley, tenemos que solucionar el problema del conflicto político entre el Ministerio Público y el Congreso. Si no se soluciona eso, ninguna ley va a funcionar, como es lo que está pasando hoy. No, el Congreso aprueba leyes. Señor Liendo, puesto que el Ministerio Público investiga a congresistas poderosos y a partidos que están representados, eso no se va a resolver de un día al otro. No, y tampoco... Mientras que la ley, sí, porque hemos visto que ha habido un paro de gente que considera que la definición que se da de organización criminal excluye de facto a los extorsionadores. Bueno, ese es un punto de vista. Yo escucho otros puntos de vista que al final... ¿Pero cuál es el suyo? El mío directamente es que yo no me preocupo por esa ley
porque ninguna ley va a ser posible de ser ejecutada si el Ministerio Público no la acepta y si el Congreso no la emite en forma correcta. Y eso es lo que se tiene que solucionar. Si no se soluciona eso, Fernando, podemos tener la mejor ley del mundo o la peor y va a ser lo mismo, porque aquí hay un conflicto político. Ese es mi análisis objetivo. De acuerdo. Bueno, muchas gracias a ambos por estar con nosotros en este programa especial. Son las 10:01. Vamos al gran resumen de la hora.